Bien, bien muchachos. Bueno, vamos a seguir la clase, ¿sí? De lo que habíamos tocado, lo que era esto, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, pero para expresiones algebraicas, ¿cierto? Ya habíamos visto algunas cosas, habíamos visto definición, cómo obtener el mínimo común múltiplo, ¿no? De algunas expresiones algebraicas, ¿recuerdan? El mínimo común múltiplo que se obtenía a través de qué? De las expresiones o digamos de los factores comunes y no comunes, pero con el mayor exponente, ¿cierto? Eso era para el mínimo común múltiplo. Pero para el máximo común divisor era solamente las expresiones comunes, pero con menor exponente, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto básicamente en la clase pasada, ¿no? Bueno, y algunas propiedades, ¿cierto? Entonces vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado. Bueno, vimos lo que también eran fracciones complejas, ¿cierto? Vamos recordando, ¿no? Fracciones complejas le llamamos a aquellas fracciones, ¿no? Cuando al menos en uno de sus términos es una expresión fraccionaria, es decir, o bien en el numerador o bien en el denominador tenemos expresiones fraccionarias. Por ejemplo, ¿no? Por acá tienes esa expresión. Entonces, esta expresión es una fracción compleja. ¿Por qué? Si tú observas en el numerador, ¿no? Que es todo esto de acá, todo esto, en el numerador que observas hay expresiones fraccionarias, ¿cierto? Hay fracciones, ve, acá tienes 1 sobre x, 2 sobre x cuadrado más 1, ¿no? Lo mismo pasa en el denominador, ve. En el denominador tú encuentras acá esta expresión fraccionaria que es 1 sobre 2x más 1, ¿no? Entonces, a estos son lo que le llamamos fracciones complejas. Otro ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, acá esta expresión, ¿ve? ¿Qué observas en todo el numerador de esta fracción? En todo el numerador observas que acá hay fracciones, ¿ve? Acá tengo una fracción que es 3x menos 1 sobre x y por acá también tengo otra fracción. Basta que solo haya una, o en el numerador o en el denominador, ¿no? Solo haya una expresión fraccionaria para que toda esa fracción se le llame compleja. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que nos quedamos es acá, ¿no? Esto no lo vimos. A ver, vamos a verlo por acá. Las operaciones con las fracciones algebraicas. ¿Ya? Vamos a ver las operaciones. Me dice, comúnmente se presentan o bien suma o diferencia de fracciones, ¿sí? O bien te pueden dar a sumar o restar fracciones, ¿no? Para ello haremos el producto del aspa y luego multiplicamos los denominadores. Es decir, lo que vamos a seguir acá, ¿no? Como ustedes ya habrán visto, ¿no? En primaria, ¿no? Han visto lo que es suma de fracciones, ¿no? Con números, en este caso con números, ¿no? Cuando les dicen, por ejemplo, sumar un medio más un tercio, o restar un cuarto menos un noveno, qué sé yo, ¿no es cierto? Ustedes, si son dos fracciones, lo pueden hacer en aspa, o si no, lo hacen por el método del mínimo común múltiplo, ¿no? Es decir, acá lo que vamos a trabajar es lo mismo. Lo que ustedes trabajan con números, simplemente que acá lo vamos a trabajar con expresiones algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, acá, ustedes tienen el método del aspa, ¿cierto? ¿Cómo era el método del aspa? ¿No? Te decía lo siguiente, ¿no? Multiplica, obviamente, en aspa, ¿no? El A por el D, ¿cierto? Multiplicabas A por D, por eso acá está, A por D. Luego el B por C. Ahora, más menos, dependiendo. Si estás sumando las fracciones, iría más. Si estás restando las fracciones, iría menos, ¿cierto? Entonces tienes el aspa A por D, ahí está, más menos el B por C, ¿no es cierto? Acá sería C por B, ¿de acuerdo? Acá es B. Acá le cambian. Y al momento de subirles el PDF, ahí le voy a cambiar. Acá sería B, ¿de acuerdo? Y luego en el denominador, ¿quién iría? Iría el producto de las dos denominadores, ¿cierto? De B, acá de B por D. Acá sería B. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, básicamente es ¿qué cosa? Si se dan cuenta, es, digamos, como tal cual como trabajamos para los números, ¿no? Es decir, para un medio, un tercio, ¿sí? Igualito vamos a trabajarlo. La propiedad no cambia, ¿de acuerdo? Esto solo se da para que cuando tengamos dos expresiones algebraicas, ojo. Si tenemos tres, ya no podemos aplicar este método del aspa, ¿no? Esto solo funciona solamente para dos expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Solamente para dos.
Para 3 no, para 3 ya se hará por el método del mínimo común múltiplo. ¿Ya? Como lo vamos a ver en los ejercicios. Mira, también se presentan los siguientes. Esto quiero que lo tengas bien en cuenta, ¿ya? Esto es importante porque esto es lo que te va a ayudar, digamos, a resolver los ejercicios. Y que obviamente tú ya lo conoces, ¿no? Por ejemplo, acá ve. Tienes A sobre B. Esto yo lo puedo escribir, es decir, esta fracción A sobre B, lo puedo escribir como el producto de A por B a la menos 1, ¿cierto? Esto ya lo sabes cuando vimos lo que era esto al inicio, ¿no es cierto? Lo que vimos esto, ¿cómo se llama? En potenciación, ¿de acuerdo? Cuando vimos en potenciación, recuerdan que sí, digamos, en el denominador, ¿no? Yo lo podía subir, pero con el exponente negativo, ¿cierto? Entonces, A sobre B, yo puedo escribirlo como un producto de quién, de A por B, pero a la menos 1. ¿Ya? Otro más, bueno, el producto de extremos y medios, cuando tienen una división, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una división, ¿qué es lo que hacen? Dicen, profesor, aplicamos producto de extremos, ¿no es cierto? A por D. A ver, acá vamos a cambiarle, ¿sí? Esto sería de la siguiente manera. Sería A por D, ¿no? Acá lo voy a escribir. Esto sería A por D, ¿de acuerdo? ¿Sobre quién? Sobre B por C, ¿de acuerdo? Que son los medios, ¿sí? Sobre B por C. Ya está. Entonces, lo que estamos aplicando acá básicamente, ¿qué cosa es? Producto de extremos y medios, ¿no? Lo que ustedes también conocen en fracciones, ¿cierto? Por acá. Mira, esto también es importante, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Cuando tú quieres cambiarle el signo a una expresión, ¿no? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, acá, mira, tú tienes 1 sobre m menos n, ¿cierto? Acá el denominador está restándose m menos n. Pero si tú le quieres cambiar el orden, fácil, ¿qué es lo que haces? Sacas un signo negativo, como ves acá, pero al sacar ese signo negativo, digamos, las letras de acá también cambia el orden, ¿no? Si te das cuenta, acá ya no es m menos n, sino cambia como n menos m, ¿cierto? Como n menos m. Entonces, tú puedes, digamos, en una fracción, ¿no? Cambiarle el orden, ¿sí? Pero siempre y cuando, ¿qué? Sacando el signo negativo fuera, ¿sí? Si sacas un signo negativo fuera, el orden cambia, ¿de acuerdo? El orden cambia. Otro más, ¿no? Estas son fracciones, digamos, equivalentes, ¿no? Te lo pueden presentar así como menos m sobre n, ¿no? Esto de acá, digamos, acá tú ves por acá el signo negativo, lo lleva en el numerador. Pero si te lo presentan así, el menos acá, fuera de la fracción, significa que también es decir, son equivalentes, ¿sí? Ambas fracciones son equivalentes, o también te lo pueden presentar así, como m sobre negativo n. Estas tres fracciones son equivalentes, representan lo mismo, es decir, el signo negativo te lo pueden dar acá en el numerador, tú lo puedes sacar, o también lo puedes escribir el negativo en el denominador. No va a cambiar en nada, ¿de acuerdo? Otro más. ¿No? Bueno, el producto de fracciones, ¿no? Cuando tú tienes fracciones, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo multiplicas? Linealmente, ¿no? En una línea se multiplica así, ¿no? El A con el que está al frente de él, es decir, A por C, y el B con el que está al frente de él, ¿cierto? Ahí. Cuando tú multiplicas fracciones, multiplicas de forma lineal, ¿cierto? De forma así, de frente, ¿no es cierto? Listo. Eso también es aplicable para expresiones algebraicas, ¿ya? Y por último, ¿no? Y no menos importante, por acá, ¿cierto? Por acá tienes el A sobre B, ¿no? Sobre C, es decir, el A se está dividiendo sobre una fracción. ¿Qué es lo que estás aplicando acá? Simplemente es un extremo y medio, solo que acá, como el A se encuentra solito, ya sabes que el denominador del A, ¿cuánto vale? El denominador del A vale 1, ¿cierto? Es como si tuvieras esto, mira, ¿no? Como si tuvieras el A sobre 1, ¿cierto? Y todo esto sobre B, sobre C, ¿cierto? Es lo mismo, solo que acá el A, como ya el denominador es 1, ya se sobreentiende que, o sea, ya no se va a escribir, ¿no?
Y lo que estás aplicando es extremos y medios, ¿no? Así multiplicar A por C y 1 por B que me da B. ¿Cierto? Es lo mismo que hemos aplicado acá. Bien. Entonces, como te das cuenta, básicamente, digamos, lo mismo que has visto en fracciones, lo que te han enseñado en fracciones, ¿no? Sirve para nosotros poder operar, en este caso, fracciones algebraicas, ¿sí? No cambian nada las propiedades, es lo mismo. Multiplico de frente, puedo aplicar mi producto de extremos y medios, ¿no? Las fracciones de acá pues son equivalentes, ¿sí? Entonces, vamos haciendo uso de estas propiedades, ¿sí? Más adelante en los ejercicios. A ver, veamos un ejemplo. Me dice, simplifica la siguiente fracción algebraica. Mira, presta atención. Ya, ahí está. Simplifica, ¿qué quiere decir? Que reduzcas, ¿no? Que vayas reduciendo. Así como, por ejemplo, cuando te dicen simplifica y te dicen un medio más un tercio menos un cuarto. ¿Qué es lo que haces? Operas, ¿cierto? Sacas tu mínimo como un múltiplo y luego vas operando. Y toda esa suma o resta de fracciones lo reduces a una sola. Igualito acá. Solo que acá son fracciones algebraicas nada más. ¿De acuerdo? Ahora, te piden simplificar esa expresión algebraica m. Entonces, vamos viendo, ¿no? Como por ejemplo, cuando te decía, si a ti te dan un medio menos un cuarto, ¿no? Velo así, menos un cuarto más un sexto, por ejemplo. ¿Tú qué hacías ahí? Decías, profesor, saco el mínimo como un múltiplo de los denominadores, ¿cierto? Y opero. Correcto. Igualito acá también. Igualito acá, no te hagas problema. Igualito acá vas a hacer también. Vamos a empezar a sacar el mínimo como un múltiplo y luego vamos operando. ¿Ya? Pero para esto, acuérdate que para tú sacar mínimo como un múltiplo de expresiones algebraicas, ¿qué debían estar? Debía de estar, ¿qué cosa? Factorizado, ¿cierto? Hemos visto también el capítulo de factorización, ¿no? Entonces, veamos. Este denominador, ¿cuánto es? El denominador acá es x más 3. Acá el denominador es, ¿no? X cuadrado más 4x más 3. Y acá el denominador es x más 1. Listo. Entonces, lo que me conviene acá, ¿qué cosa es? Es primero poder factorizar este segundo denominador, ¿no? Este segundo denominador yo lo puedo factorizar, ¿sí? Entonces vamos factorizando, ¿ya? Vamos a factorizar el denominador cuadrático, en este caso, este denominador, ¿sí? Entonces lo tenemos ahí. ¿Qué podemos aplicar ahí de los métodos de factorización que hemos visto? Podemos aplicar, ¿qué cosa? Aspa simple, ¿cierto? Aspa simple. Entonces, aplicando aspa simple, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Qué hacemos para los extremos? Lo expresamos como producto de sus factores primos, ¿no? En este caso, el x cuadrado yo lo puedo expresar como x por x. Listo. El 3 yo lo puedo expresar como ¿quién? Como 3 por 1, ¿no? Como 3 por 1. Listo. Ahora, ¿qué viene? Viene a ver si lo que yo he hecho en los extremos, ¿no? Me da el término medio. Entonces, ¿cómo hacíamos? Multiplicábamos en aspa, ¿no? X por 1, eso me da X. Y X por 3, eso me da 3X. Ahora, esos de ahí se sumaban. ¿Y cuánto me resulta? Me resulta 4X, ¿cierto? Entonces, ¿qué observo? Que el término medio, que es 4X, coincide con el término que yo he sumado acá, ¿no? Entonces, como coincide, digamos, como yo he descompuesto en los extremos, está correcto, ¿cierto? Está correcto. Entonces, ¿cómo quedaría mi polinomio cuadrático? Quedaría de esta manera, ¿no? Lo tomo siempre, ojo, no tomándolo en aspa ya, sino se toma como, se toma de frente, ¿no? X más 3, por acá está, por X más 1, ¿de acuerdo? Se toma así, de frente se toma. Muy bien. Entonces ya factoricé este polinomio ya, ¿no? Y si te das cuenta, mira por acá, me dices, profesor, acá hay un X más 3 en la factorización y por acá veo también X más 3. Por acá me quedó un X más 1 y por acá también me quedó un X más 1.
Ah, ya. Ahora sí, entonces, ya puedes empezar a ¿qué cosa? A trabajar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, lo que he hecho por acá es reemplazar, ¿no? Este x cuadrado más 4x más 3 ya lo he escrito como producto de sus factores primos que acá he factorizado, ¿de acuerdo? Porque ya he factorizado acá. Muy bien. Ahora sí, ¿qué toca? Toca hallar el mínimo común múltiplo, ¿sí? El mínimo común múltiplo. Ahora, entonces, para el mínimo común múltiplo, acuérdate que solamente trabajas con los con los denominadores, ¿cierto? Con los denominadores. Entonces, los denominadores, vamos a verlos por acá. El denominador acá es x más 3, ¿cierto? X más 3, por acá es x más 3 por x más 1 y por acá es x más 1. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo voy a trabajar los denominadores? De la siguiente manera. Mira, acuérdate, para el mínimo común múltiplo, ¿qué cosa eran? Eran los factores comunes y los no comunes, ¿cierto? Pero con el con el mayor exponente, ¿cierto? Con el mayor exponente. Entonces, primero vemos, por acá tengo x más 3, por acá tengo x más 3. ¿Se repiten ambos? Sí, ¿no es cierto? Entonces, es un factor común acá. El x más 3, acá está, el x más 3 acá. Acá no hay, pero no me importa porque como estoy sacando mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Estoy comparando por acá. Listo, por acá tengo x más 3 y tengo x más 3. Mira cómo vas a hacer. ¿Cuánto es el exponente de este x más 3? El exponente de ese x más 3 es como si fuera así, ¿no? Es como si yo lo escribiera así. X más 3 entre paréntesis, porque no cambia nada. ¿Cuál es el exponente? El exponente es 1. Acá también su exponente es 1, ¿cierto? Entonces, como en ambos su exponente es 1, ¿quién tomaría? Tomaría simplemente el x más 3, ¿no es cierto? El x más 3. Ya está. Ahora, ya tomé el x más 3, pero por acá también veo que se repite, profesor, el x más 1 y por acá también se repite el x más 1. Lo mismo. ¿Cuánto es el exponente de x más 1 acá? Acá es 1, ¿cierto? Acá se sobreentiende que el exponente es 1. Y acá el exponente de x más 1 se sobreentiende que también es 1, ¿cierto? Entonces, de ellos, ¿cuál voy a tomar? Cualquiera, porque como ambos tienen el mismo exponente, tomo cualquiera, ¿cierto? Entonces será por x más por x más 1. Ya está. Entonces, ¿cuál sería tu mínimo común múltiplo? Porque ya comparaste todos los términos, ¿no? Ya comparaste el x más 3, que te resultó esto, el x más 1, que te resultó esto. Entonces, por lo tanto, ¿cuál será tu mínimo común múltiplo? X más 3 por x más 1. ¿De acuerdo? X más 3 por x más 1. Ya está. Muy bien. Entonces, por acá, seguimos. Ahora, ese es el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo te quedaría esa expresión m? Bueno, la expresión m es esta, ¿no? Esto le he bajado acá. Ahora, pero ya sacando el mínimo común múltiplo, bueno, haces tu línea de fracción y en el denominador colocas el mínimo común múltiplo de ellos, ¿no? ¿Cuánto te resultó el mínimo común múltiplo? Te resultó x más 3 por x más 1. Listo. ¿Cierto? Acá está. Ahora, por acá haces lo mismo como trabajas para fracciones con números enteros. ¿Qué hacías? Tú dices, una vez que se acaba el mínimo común múltiplo, ¿qué hacías? Decías, divido, multiplico, ¿cierto? Es cuando tenías, por ejemplo, un medio, por acá te hago recordar, un medio menos un tercio, ¿no? Por ejemplo, acá. Si sacabas el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, porque se saca el mínimo común múltiplo de los denominadores, el mínimo común múltiplo es 6. Luego, ¿qué decías? Profesor, acá divido, ¿cierto? Divido y luego multiplico, ¿cierto? Decías 6 entre 2, 3. 3 por 1, 3 colocabas. Menos 6 entre 3, 2 por 1, 2, ¿cierto? Y eso, y luego tu resultado era un sexto, ¿cierto? Eso es lo que hacías para fracciones con números enteros, ¿no? Divides, multiplicas, igualito acá.
Por eso te decía que esto de acá se trabaja tal cual como trabajas con fracciones con números enteros, acá también se hace el mismo procedimiento. Entonces, acá lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Dividir y luego multiplicar. Como vamos a dividir esta expresión con cada uno de los denominadores, las expresiones que tú veas que se repitan se van a cancelar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dividir primero x más 3 por x más 1 entre x más 3. ¿Quién se va a cancelar? Se va a cancelar el x más 3, ¿no es cierto? Porque se repite. X más 3 con x más 3 se cancelan cuando se divide. ¿Y quién te queda? Te queda el x más, te queda el x más 1. Entonces, ese x más 1, ¿a quién va a multiplicar? Va a multiplicar al x. Listo, ahí te quedó. X por x más 1. Nuevamente, sigo dividiendo. Ya te dije que como vas a dividir, las expresiones que se repitan en ambos se van a cancelar. X más 3 por x más 1 entre x más 3 por x más 1. Como ambas se repiten, se cancelan, ¿cuánto te quedará? Te queda 1 nada más, ¿cierto? Porque se van a simplificar. Entonces, 1 por 2x, que se va a multiplicar, eso te queda 2x. Listo. Ahora, voy a dividir nuevamente x más 3 por x más 1, ¿no? Lo que estoy haciendo es esto, ¿ve? Estoy diciendo x más 3 por x más 1, ¿sí? Por x más 1 sobre x más 1. Como te decía, ¿no? Las expresiones que se repitan se van a cancelar. Entonces, x más 3 por x más 1 sobre x más 1 que estoy dividiendo, ¿quién se cancela? Se cancela x más 1. ¿Y quién te queda? Te queda te queda x más 3, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ese x más 3, como ya dividí, luego se multiplica, ¿no? X más 3 por 1, te quedará 1 por x más 1 por x más 3. ¿Sí? Eso es lo que he hecho básicamente en todos. ¿De acuerdo? Solo que te estaba diciendo que fracción, como estás dividiendo, las expresiones que se repiten obviamente se van a cancelar. Bien. Entonces ahora sí operamos en la parte del numerador. ¿Cuánto te queda? X por x más 1, te queda x cuadrado más x, ¿no? Aplicas distributiva. X por x cuadrado más 1 por x. Este 2x te queda ahí del momento. Y luego 1 por x más 3 te resulta x más 3, ¿cierto? Bien. Ahora sí, en el numerador todavía podemos operar. Tengo x, tengo 2x y tengo x. ¿Cuántas x tendré al final? Tendré x cuadrado más 4x, ¿no? Porque sumado, más 4x más 3. Ya está. Ahora, tú dirás, profesor, ahí queda. Bueno, si no habría nada que factorizar, quedaría ahí, ¿no? Quedaría ahí. Pero si te das cuenta, mira, nuevamente aparece el x cuadrado más 4x más 3. Y por acá ya lo hemos hecho, ¿ve? X cuadrado más 4x más 3. Entonces, esta expresión sí se puede factorizar, porque mira, acá ya le he factorizado, ¿ve? Acá está justamente, ¿no? Si no se pudiera factorizar, lo que me hubiese quedado, ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Pero como todavía puedo factorizar, entonces continúo factorizando. ¿Ya? Listo. Este x cuadrado más 4x más 3 ya lo factoricé por acá. ¿Cuánto me resultó? Me resultó, ¿no? X más 3 por x más 1, ¿no? Lo que estoy haciendo es reemplazar lo que he factorizado, x cuadrado más 4x más 3, lo estoy reemplazando acá. Y oh casualidad, mira, ambas expresiones en el numerador y en el denominador son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cancelo, ¿no? X más 3 con este x más 3 se van, x más 1 con este x más 1 se van, como están multiplicando, ¿cierto? Puedo cancelar. Se cancela, ¿y cuánto te queda todo? Todo al final te resultó simplemente 1. ¿Ya? Entonces, miren cómo hemos empezado. Hemos empezado primero. Si hay una expresión en el denominador que no está factorizada, lo que hacemos es factorizar. Ese es el primer paso. Si es que no estuviese factorizada, lo que hacemos es factorizar. Una vez que factorizamos, sacamos el mínimo común múltiplo de esas expresiones. Ya sabes, revisa tu definición de mínimo común múltiplo. Son todas las expresiones con el mayor exponente.
¿no? Pero en este caso, como ambas tuvieron el mismo exponente, x más 3 con x más 3 tuvieron el mismo exponente, por eso salió el x más 3. Pero si uno de ellos hubiese tenido un exponente, qué sé yo, supongamos que acá el x más 3 hubiese estado elevado al cuadrado, supongamos, ¿no? Supongamos. Ahí ya no tomaba x más 3 solo, sino ¿quién tomaba? Tomaba el x más 3, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque acuérdate que para el mínimo común múltiplo se toman los mayores exponentes, ¿cierto? Si fuese el caso. Pero como no fue el caso, que ese exponente fue 2, entonces lo dejamos ahí. ¿Ya? Pero si se te presentara ese caso, ya sabes que se toma el mayor exponente. ¿Ya? La expresión con el mayor exponente. Y como te decía, luego una vez que sacas el mínimo común múltiplo, ¿no? Vas haciendo lo mismo que haces para tus fracciones enteras cuando haces, ¿no? Con números enteros. El denominador que te dio, lo divides con el denominador de cada una de las expresiones y luego multiplicas. Divides, multiplicas. Divides, multiplicas. Y como vas a estar dividiendo, los términos que se repiten se van a cancelar. Y simplemente multiplicarías ¿quién? Los términos que te quedan con el numerador de cada expresión. ¿Ya? A ver. Mira, recordando los MCD y MCM. ¿Ya? Acá vas a recordarme. Te dicen, hay el MCD y MCM de las siguientes expresiones. Acá te dan. Primero, en primer lugar ya te das cuenta que ambas están factorizadas, ¿no? Entonces ya no es necesario factorizar acá, porque está como un producto. Pero lo que sí es necesario, ¿qué cosa es? Expresar estos números, ¿no? Como producto de sus factores primos también, ¿cierto? Como el producto de sus factores primos, es decir, haces tu descomposición, así como te enseñé en la clase pasada, ¿no? Como te dije cómo ibas a ir descomponiendo, igualito, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo ahí. Me dice, para hallar el MCD, primero vamos a hallar el MCD, ¿no? El máximo común divisor, se toman los factores comunes, es decir, los que se repiten, pero con el menor exponente, acá lo tienes, ¿no? Como te decía, para el máximo común divisor son solamente los factores que se repiten con el menor exponente. Listo, pero antes de eso vamos expresando, ¿no? Este coeficiente 28, vamos expresándolo como producto de sus factores primos. Ya sabes cómo expresarlo ya, cómo descomponerlo, ¿no? Si no te acuerdas, revisa el video de la clase pasada, ¿ya? Este 28 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 7, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado, porque es 2 al cuadrado 4 por 7, me resulta 28, ¿cierto? 2 al cuadrado 4 por 7, 28. Listo. Ahora, el 35, ¿cómo lo puedo expresar? Como producto de sus factores primos. Como 5 por 7, ¿cierto? Acá está. 5 por 7 me resulta 35. Y lo demás queda tal cual. Y por último, acá, el 4, ¿no? Yo lo puedo expresar como 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Como 2 elevado al cuadrado. Listo. Y lo demás queda tal cual. Muy bien, una vez que ya he expresado cada coeficiente como producto de sus factores primos, ¿no? Como producto de sus factores primos, ya puedo hallar el MCD y el MSM. Entonces, vamos hallando el MCD. El MCD, ¿qué me dice? Son las expresiones que se repiten, los factores que se repiten, solamente los que se repiten. ¿Ya? Si hay alguno que no se repite en uno, entonces no tomamos eso, con el menor exponente. A ver, vamos viendo. Empezamos con los numeritos por acá. Por acá dices, yo veo un 2. Por acá también veo un 2 en C. Pero mira, acá en B, ¿hay un 2? ¿Hay un factor 2? No hay, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como acá en B falta, no se toma. Entonces queda descartado el 2. El 2 no lo voy a tomar para nada. ¿Ya? El 2 no lo voy a tomar para nada. Continúo. El 7 por acá observo. Por acá también observo un 7. Pero acá en C no observo un 7. Entonces, como no se repiten en los tres, no lo tomo tampoco el 7. Listo. El 5 también por acá, pero en ninguno de los dos, ¿cierto? El 5 no se repite en ninguno de los dos, entonces tampoco tomo el 5. Entonces, de momento no hay coeficientes, ¿no? De momento no hay coeficientes que pueda tomar. Vamos a las variables. Por acá, mira, tengo X,
Por acá la variable X también y por acá también X. Listo, en las tres se repiten. Ya está. Como se repiten en las tres, puedo tomar esa variable X. Pero con el menor exponente. ¿Quién es el menor exponente? Tengo exponente 2, exponente 3 y exponente 2. Entonces, mi menor exponente, ¿quién sería? X elevado al cuadrado, ¿cierto? X elevado al cuadrado. Continúo. Por acá tengo Y, por acá tengo Y y por acá tengo Y. Tres se repiten. Tomo el menor exponente. ¿Quién es el menor exponente? Y elevado al cubo, ¿cierto? El Y elevado al cubo. Muy bien. Y por último tengo el C, tengo el Z y el Z. Pero voy a tomar el menor exponente. ¿Quién es el menor exponente? El Z elevado a la Z elevado a la cuarta, ¿cierto? Ese tiene el menor exponente. Y listo, entonces, ese simplemente sería mi máximo común divisor. ¿Ya? Ahí está. Ahora, para el mínimo común múltiplo, se toman los factores que se repiten, es decir, los comunes, los que se repiten, pero también voy a tomar los que no se repiten. ¿Ya? Acá sí cambia. En el mínimo común múltiplo, tomo los que se repiten y los que no se repiten también. ¿Sí? Pero con el mayor exponente, acuérdate, el mayor exponente es para el mínimo común múltiplo. Entonces, las expresiones que tengo son esas, ¿no? Simplemente les he trasladado acá. El A, el B y el C. Ahora sí, vamos hallando el mínimo común múltiplo. Primero, tengo 2. Como acá no tengo 2, no me importa, porque acuérdate que es mínimo común múltiplo. En el mínimo común múltiplo tomo los que se repiten y los que no se repiten. Entonces tengo 2. Como acá no tengo 2, no importa, pero acá tengo un 2. Ya está. De ellos los comparo. ¿Quién tiene el mayor exponente? Como el exponente en ambos son iguales, tomo cualquiera, ¿cierto? Porque son iguales, exponente 2, exponente 2. Entonces tomo cualquiera, sería 2 elevado al cuadrado. Ya está. Luego, siguiendo un orden. Ya tomé el 2, ahora vamos al 5, ¿no? El 5. Acá veo un 5, como en ninguno se repite, ¿no? Ni en el A ni en el C hay 5, entonces simplemente ¿quién tomo? Tomaría el 5 solito, nada más. ¿Ya? Listo. Ahora, sigue el 7. Por acá observo un 7, por acá observo un 7. Acá no observo, profesor, no me importa porque estoy tomando el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, tengo 7 y tengo 7 por acá. En ambos su exponente es 1, ¿no? Entonces tomo cualquiera de ellos por 7. Listo. Ahora sí voy a las variables. Tengo x cuadrado, x al cubo y x cuadrado. Como estoy sacando mínimo común múltiplo, tomo el mayor exponente. ¿Quién es el mayor exponente? El mayor exponente, profesor, es x elevado al cubo. Entonces será por x al cubo. Para las y, tengo y al cubo, y a la cuarta, y a la quinta. ¿Quién tiene el mayor exponente? El y elevado a la quinta, ¿cierto? Entonces tomo el y a la quinta. Y por último el z a la cuarta, z a la quinta, z a la sexta. ¿Quién tiene el mayor exponente? El mayor Zeta a la sexta. es z a la sexta. Listo. Y ahí tienen el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Como ustedes ven, simplemente es cuestión de de saber factorizar, ¿no? De saber factorizar y luego para el proceso de hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es simplemente tener en cuenta estas cositas, ¿no? Que para el máximo es solamente los que se repiten, para el máximo, y con el menor exponente. No vayan a pensar que como es máximo común divisor voy a tomar el máximo, no. Se toma el menor exponente. Y para el mínimo se toma el mayor exponente. Pero a eso, los factores que se repiten como los que no se repiten, ¿ya? Con su mayor exponente. Bien. Ahora, pasamos otro ejercicio más, ¿ve? Igualito, te piden hallar el MCD y el MCM. Ahora, pero si te das cuenta acá, me dirás, profesor, estas expresiones no están factorizadas, ¿no? Porque no están expresadas como productos. Esto está una suma, una resta, una suma, ¿cierto? No están expresadas como producto, como en el ejercicio anterior. Entonces, lo que tengo que hacer primero, ¿qué es? Poder factorizar, ¿no? Factorizar cada uno de ellos. Entonces, vamos factorizando.
Dice, antes debemos factorizar cada expresión. Entonces, por acá tenemos, factorizamos A. Ya, vamos factorizando A. Listo, la expresión es esa. Vamos haciendo aspa simple, ¿no? Aspa simple. Entonces, vamos haciendo aspa simple. Tenemos 5x cuadrado y 4x al cuadrado, ¿no? Este 20x a la cuarta yo lo puedo expresar como 5x al cuadrado por 4x al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué al cuadrado? Acuérdate que tú te guiabas de la parte literal, ¿cierto? Del término medio. Como es x cuadrado, entonces será por x cuadrado por x cuadrado. Y el 20 queda 5 por 4, ¿no? 5 por 4. Listo. Y por acá, el 1, como es negativo, tengo que ver a quién ponerle el negativo, ¿cierto? Entonces, será menos 1 y 1. Y tú te das cuenta por lo siguiente, ¿no? Si tú multiplicas 5x cuadrado por 1, te queda 5x cuadrado. Y negativo 1 por 4x cuadrado te queda negativo 4x cuadrado. Al momento de sumar, vas a observar que te dio el término medio. Entonces, como hemos hecho, está correcto, ¿no? Como hemos distribuido. Si no te diese el término medio es porque algo has fallado, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en los ejercicios de factorización. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Cómo quedaría mi expresión? El A quedaría expresado como 5x cuadrado menos 1, ¿cierto? Siempre tomando de forma de frente. 5x cuadrado menos 1 por 4x cuadrado más 1. ¿Ya?